estamos en el mayo. Me alegro por el buen humor que tienen este miércoles. Los tres. Es cuando se enciende la luz, se enciende Gimón, te decía, una cosa así. Es a las 16, a las 18 ya, Sí, ya exactamente. ladramos. Exactamente. ¿Quieren que hagamos el repaso que hacemos del tipo capítulo anterior, escenas del Podría capítulo ser. anterior? Brevemente, para a ver, ponga en práctica el poder de Tomo síntesis. aire. Empezamos con los prehuárpidos de Mendoza, pasamos por los huarpes, hicimos el Cabildo de Mendoza y ahora hemos retomado, pero también vimos la situación internacional y ahora estamos en el proceso revolucionario de 1810, concentrados más que nada en Buenos Aires, pero también hemos hablado, por ejemplo, de Montevideo, entre otras cosas. Adelante, doctor D'Angelo. Así es. Julio hizo un señalamiento interesante. Dijo, así que el primer golpe de Estado lo hizo San Martín. Y sí, el primer golpe de Estado lo hizo San Martín el 8 de octubre de 1812. En realidad, convengamos, y que algo tenía que ver Mendoza en todo esto, ¿no? Fundamentalmente la participación de Monteagudo, que ya estaba en nuestra ciudad como presidente del Círculo Literario de Cuyo, una sociedad que venía a ser como la parte más legal de la sociedad patriótica que él dirigía en Buenos Aires. Se escondían atrás de los escritos para hacer política. Sí, convengamos que el liberalismo que comenzaba a instalarse en el mundo a partir de Montesquieu, a partir de Rousseau, a partir de Diderot, del iluminismo, de la Ilustración, de la Revolución Francesa, no podía desarrollarse livianamente ni fácilmente a partir de las ideas opuestas, que eran las ideas monárquicas. Bien, así como en la primera junta habían saavedristas y morenistas, Claro. digámoslo de alguna manera, monárquicos y liberales, el sector más liberal, o liberal, era el sector revolucionario, que no podían militar, digámoslo con términos actuales, fácilmente. Entonces lo hacían a través de sectas, de logias, de círculos literarios, de sociedades rurales, de jabonerías. Sociedades rurales, tipo. Jabonerías. Si no se despertó con eso, mire. Jabonería. ¿De quién era la jabonería? De Vieites. De Vieites, sí. Entonces, en esos círculos se formaban, se cocinaban las ideas revolucionarias, entendámonos como las ideas del iluminismo. ¿Sí? ¿Qué pasa con San Martín y el primer triunvirato? El primer triunvirato duró apenas menos de un año, pero no era cualquier triunvirato, era un triunvirato que se inclinó básicamente hacia la monarquía. No olvidemos que San Martín renuncia como militar al ejército español en 1811. O sea, después de los acontecimientos de 1810 en Buenos Aires, Santiago de Chile, Caracas y Chuquisaca fundamentalmente, él toma partido, digamos, por esta idea que concretó después, toma partido ya en Cádiz. Podemos inferir que esto habla de la consistencia ideológica de San Martín y no de un acomodamiento a los sucesos, digamos, sino de una visión ideológica profunda. Exactamente. Visión ideológica que compartía con un jefe mayor que él en la escala, digamos, de las logias, que fue Francisco de Miranda. Claro. Francisco de Miranda ya había fundado en Londres la Sociedad de Lautaro, así se llamaba. Recordemos que Francisco de Miranda fue el primer americano
y el único que participó en la Revolución Francesa y también en la independencia de Estados Unidos. Es una especie de americano globalizado, digamos. exactamente. Pavadita de acontecimientos. Tengo como una imagen de Francisco de Miranda, de esos que van y vienen, que viajaba, que iba y venía, que estaba en todos lados, Así como, es. Amigo como decía y- mi abuela, un meterete. Sí, amigo y algo más, dicen, de Catalina, Parece ser. de la Ah, de Rusia. Parece ser, sí. Digo, sí. Sí, también aparece en la historia. Sí. Entonces, 1811 es San Martín, Londres, Miranda, Andrés Bello, Bolívar, O'Higgins, Tomás Guido. El Dream Team. Eran los fuertes, digamos. Toda esta gente, El eje del mal. Sí. menos, Sería el eje del mal para la monarquía, claro. exacto, Sí. menos Francisco de Miranda, todos tenían 30 años, Ujú. eran muy jóvenes. Para que nos ubiquemos en la vida de San Martín, digamos que San Martín nació cuando se descuartizó a Tupac Amaru, ¿m? Ingresa en el Colegio Militar de Murcia justo en la Revolución Francesa y renuncia después de los acontecimientos de mayo de 1810. Él regresa en 1812, regresa con Carlos de Alvear, con el cual compartían ideas libertarias, pero disentían en la metodología a seguir. Tal es así que en algún momento, siendo gobernador intendente de Cuyo, Carlos de Alvear lo echa, digamos, ¿no? Le pide la renuncia. Y es el pueblo de Mendoza quien lo recupera. En ese tiempito de renuncia, que no fue más de un mes, asumió Pedriel la gobernación intendencia de Cuyo. Hace recordar a dos sucesos, perdón, pero me hace recordar a dos sucesos, uno contemporáneo y otro pasado, a lo mejor, digo, ustedes corríjanme. A ver. Cámpora, con el regreso de Perón y después el intento de golpe de Estado en Venezuela a Chávez y después el regreso de Chávez a Venezuela. Sí, tiene algo en común. La historia de San Martín es apasionante si la seguimos desde América, pero hay un hecho que yo generalmente lo repito porque me interesa para sacar las conclusiones. San Martín vivió 72 años, de los cuales 56 los vivió en Europa. Fuera del país. Qué horror. Esto quiere decir que estaba inmuido, mezclado, contaminado con las ideas que sucedían, que iban sucediendo en la Europa de entonces. Ahora él llega aquí, el cuentito ya lo sabemos, ¿no es cierto? Ofrece su condición de militar, de estratega, con triunfos y demás, a la revolución, pero los gobiernos provinciales y nacionales no estaban todos a favor, ya lo hemos visto, no estaban todos a favor de una revolución, de una independencia. Entonces, cuando el primer triunvirato ejerce una acción hacia el lado de la monarquía, él ya había formado el cuerpo de granaderos a caballo y le saca a la plaza, en la Plaza Mayor de Buenos Aires, el ejército hasta que le pide la renuncia. Esta renuncia que se le pide el 8 de octubre de 1812 hace que de alguna manera el nuevo gobierno patrio, el segundo triunvirato, lo nombre a él como un militar destacado y que posteriormente, el 3 de febrero, ahí nomás, cerquita, 8 de octubre del 12, 3 de febrero del 13, la batalla de San Lorenzo. Claro. E inmediatamente después que gana la batalla de San Lorenzo, a reemplazar a Belgrano. Belgrano había tenido 2 triunfos, recordemos, Tucumán y Salta, y 2 derrotas, Vilcapugio y Ayohuma. Estaba totalmente destruido
estaba desvalido desde el punto de vista militar, solamente hacía fuerza en el norte para que los realistas del Alto Perú no bajaran a Buenos No entraran Aires. fácil, digamos. Claro. Entonces, aquel primer encuentro importante, señalo estas cosas porque quiero llegar hasta el 6 de septiembre de 1814, que es cuando San Martín llega a la posta del Retamo, a Junín. Él se va no convencido de tener que reemplazar a Belgrano. Se conocen en Yatasto. La historia... Que es como la película Belgrano. Claro. Cuando sí, se encuentran. Sí, un encuentro, sí, ellos no se conocían, solamente se carteaban. Se sabía uno del otro, pero no se conocían personalmente. Uno del otro, y San Martín tenía 4 o 5 horas por día de espacio epistolar. Escribir y Y contestar. Escribir, contestar, 3 o 4 horas por día durante toda su vida. Hay ¿Qué es lo que consumimos ahora frente a la En mail. computadora? Exactamente. Bueno, allí él se pone a las órdenes de Belgrano en el momento que llega. Tenía la orden de Buenos Aires. A todo esto estaba terminando el segundo triunvirato, que era el gobierno que había puesto él. O sea que había condicionado. Se pone a la orden de Belgrano e inmediatamente, desde Buenos Aires, le obligan, lo presionan a que asuma la conducción del ejército. Él asume la conducción del ejército y Belgrano se pone a las órdenes de él para reestructurar el ejército del norte, para reorganizarlo. Está 6 meses reorganizando el ejército y hace una escuela de militares en la famosa Ciudadela. La Ciudadela en el norte era justamente una escuela militar, una especie de polvorín en el cual tenían que formarse los futuros conductores oficiales revolucionarios. No lo dejan renunciar, entonces pide licencia por una gastritis que tenía. Las enfermedades siempre lo salvan a San Martín, siempre lo salvan. Entonces pide licencia por la gastritis, lo deja un poco a Belgrano, pero de Buenos Aires lo llaman, a Belgrano se tiene que ir. ¿Y qué hace San Martín? Se va a Córdoba. En Córdoba, la familia de Eduardo Pérez Bulnes le ofrece la casa de Saldán. ¿La casa de? Saldán. Saldán es un pueblito de la sierra de Córdoba, está a 20 kilómetros. Los Pérez Bulnes estaban dedicados al transporte de ganado y era una familia que después fueron reconocidos como federales. No federales. No eran monárquicos. No eran ni monárquicos ni unitarios. Ni unitarios. Pérez Bulnes fue el diputado que representó más adelante a Córdoba en el Congreso de Tucumán en 1816 y fue hermano del deán Funes y fue el padre de un gobernador de años posteriores de Córdoba, la poca época federal que tuvo Córdoba. Entonces le ofrecen la casa de Saldán. Y ahí en Saldán se queda a recuperarse. Es una casa que es bellísima, se conserva todavía, se visita, es un lugar histórico apasionante. Por allí pasaron grandes personalidades, Sarmiento, Mitre, hasta el general Perón estuvo en la casa de Saldán. Pero no para visitar a San Martín. No. Llegó tarde. Te lo juro por Dios que no. Esa casa es un lugar histórico, pero es reconocido porque en el patio hay un frondoso nogal, conocido en la historia argentina como el nogal histórico
de Saldán. Así como acá tenemos un manzano histórico, ellos tienen el lugar histórico. Exactamente. Pero no hay un manzano acá. Dale. Hay un lugar nomás. Sí, dale. Bien, allí, debajo de ese manzano, No, Nogal. perdón, Perdón, nosotros te pedí perdón por sacarte del coso. Eso habla de la gran sugestión que tiene sobre mí. Sí. Ahí se traza junto a su amigo Tomás Guido, lo acompañó en todo este periplo, se esboza el cruce de los Andes. En ese mismo lugar, en Saldán, se hace nombrar gobernador intendente de Cuyo. Estamos ya en el primer directorio, o sea, el director supremo es Gervasio de Posada, pariente de Alvear. El segundo fue Carlos de Alvear. Entonces lo nombran. Recordemos que el primer directorio es la primera vez que la patria tiene un gobierno unipersonal y que funcionó en la manzana de las Luces de Buenos Aires. Las anteriores habían funcionado en el Fuerte. Bueno, él se hace nombrar allí gobernador, intendente, y parte a fines de agosto de 1814 hacia Mendoza. Después de 8 días de viaje, llega a la posta del Retamo. Eso es Junín, ¿no? La posta del Retamo actualmente es Junín. Era una posta de las tantas que tenía el Camino Real, una posta importante porque era la última parada antes de llegar a Mendoza. Y desde ahí manda esa famosa carta al Cabildo que dice: me encontraré mañana en esa ilustre corporación a la llegada del sol. Eso fue el 7, llegó el 7 a Mendoza. Debiéramos recordar algunas cosas allí. Una, que él se encuentra con Pueyrredón, que estaba preso en San Luis. Pueyrredón había estado desterrado en San Luis por la primera junta. Por supuesto, San Luis era un lugar también de paso, de postas, y en general era lejos, pero formaba parte de un eslabón más del Camino Real. La llegada de San Martín a Mendoza es bienvenida, o sea, popularmente, bien recibida. Ya tenía los éxitos de haber sido el formador del cuerpo de granaderos a caballo, ya tenía el éxito de San Lorenzo, ya tenía el éxito de haber estado en el norte, había reorganizado el ejército, y comienza una tarea que me parece que tendríamos que dejarlo para el miércoles, una tarea epopéica, en un primer momento siendo gobernador, pero después se retira de la gobernación y se queda nada más que al mando del ejército. El ejército, el de Plumerillo, el que arma el Plumerillo. Y lo deja como gobernador a don Toribio Luzuriaga. Para el miércoles que viene, seguramente para repartir entre el tiempo que tengas en dos, una obviamente será el trabajo de formación del Ejército de los Andes. Pero el otro que a mí me parece interesantísimo, si vos querés, un perfil del San Martín civil o del San Martín político gobernante, el gobernador de Mendoza. ¿Qué significó para Mendoza con mucho gusto, este tipo? Porque me parece que es importante, ¿no? Es importante, hay muchas cosas documentadas. Es el San Martín que generalmente no se rescata, ¿no? Pero sí, con mucho gusto. Seguimos el miércoles entonces. Entonces, haciendo al revés de lo que hace Santiago, que él hace el resumen de lo que pasó, nosotros decimos lo que viene, San Martín gobernador y formador del Ejército de los Andes. María.